Entonces te vas dando cuenta de que tampoco no es solo la estadística y que la evidencia científica no siempre es absoluta, pero sí estábamos seguros ya después conversando con él de confianza de que ya a él le había sucedido y que de cierta manera pues se había dado cuenta. Ya a esa hora te devanan los sesos, te sientes mal, te afecta emocionalmente también, porque una sepsis articular no es juego y realmente es un paciente que fue a una cirugía a buscar una solución y termina con otro problema igual o peor que el que tenía. Y realmente a esa hora, pues se te viene el mundo abajo y no sabes cómo a veces asumir la situación. Pero precisamente gracias a esos mismos profesores y a esa formación y a esos mentores, pues te vas dando cuenta de que ante otra situación, o no sé, el instinto humano más básico sería huir. ¿Ya? Claro. No, no, me voy, no sé, no le voy a dar más la cara, no tengo cómo enfrentar esta situación, no tengo cómo mirarle, me da vergüenza que haya ocurrido esto. Y realmente pues te van formando uno, que creo que eso es lo principal, tanto en la medicina, porque a veces todos nos preparan como para poner la medicación y resolver, hacer la cirugía y resolver, hacer todo. Y realmente una de las cuestiones más importantes precisamente es que te preparen para asumir las complicaciones, para asumir todo lo que pueda venir de un procedimiento, así sea mínimo, y que tú estés preparado de ante la mínima situación y valga la redundancia, pues tú puedas solventarlas y puedas darle solución y el paciente no llegue a un mal mayor, ¿no? A una complicación mayor o a una secuela o a un resultado peor en todos los sentidos. Pero sobre todo el hecho de esto mismo que estábamos hablando, de que el paciente te vea realmente al lado de él todo el tiempo ante una situación como esa, de que vea tu preocupación real, de que se dé cuenta de que estás apenado por esa situación que se está generando y que aún así no lo vas a abandonar en ningún momento, vas a estar al lado de él, vas a seguir tratando de darle solución a esa situación y que aunque quede secuelas, pues vas a estar todo el tiempo junto a él, acompañándolo hasta el último momento, realmente es mucho más importante a veces que el conocimiento, que lo que puedas resolverle incluso en ese momento. Y a la larga, pues independientemente de la complicación, pues el paciente termina hasta agradecido de que realmente, independientemente de la complicación, no lo hayas abandonado, no lo hayas dejado, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones precisamente te lo va dando estas experiencias, te lo va dando esta formación, que como mismo dices, no viene en libros, no viene en teoría, porque nadie te explica eso a veces. Y creo que en ese sentido es otra cuestión que tuviéramos que cambiar en la educación médica, ¿no? Por la parte de que, no sé, a veces tú ves otros libros de crecimiento personal, de otro tipo de áreas en las que las personas como que transmiten en el libro más su experiencia que la teoría, más sus desaciertos, sus errores, cómo lo solucionaron. Y sin embargo, pues en el área nuestra a veces se queda un poco muy esquemático, ¿no? Tiene una sepsis, bueno, pues lleva antibiótico-terapia, lleva limpiezas quirúrgicas a repetición, eritrosedimentación, PCR para seguir a ver cómo va esta cuestión y todo con un esquema, pero nadie te dice, pero no te vayas al lado de la cama del paciente, pero si él llora, tienes que estar ahí con él, si la familia y de pronto alguien se altera y te agrede incluso o te reclama, no le des de espalda ni asumas una posición de fuerza. Tienes en ese momento que entender de que estás en una fase quizás de negación, de impotencia y trata de manejar esa situación. Usa todo ese esquema que tienes a la mano, todo, pero que en algún momento también, pues, acompáñale, no le des la espalda o no desaparezca o no nada de estas cosas. Entonces, eso no viene dentro del esquema, ¿no? Ah, sí, sí, Entonces uno va chocando a veces con esas cuestiones y realmente se convierte también en parte de la experiencia, ¿no? claro. Y ahora tú estás atendiendo pacientes como director general de Kinésica, se llama, ¿no? Ujú. Y, Ajá. ¿y eso es algo que fue un negocio que tú comenzaste o forma parte de un hospital mayor? ¿Cómo es eso? A ver,
Mi esposa es fisioterapeuta física, ¿ya? Y ya ella tenía como un pequeño servicio de rehabilitación, quiere decir que Kinésica ya estaba creado cuando yo llegué de cierta manera. Y tenía un área de terapia física y rehabilitación con algunas alternativas de medios físicos y de estas cuestiones básicas. Y realmente, pues ya de cierta manera se había iniciado eso con el apoyo de sus padres y el apoyo de su familia. Y realmente lo que no lo direccionaba ni lo trabajaba tanto en el sentido de que tenía trabajo público y a la misma vez en el privado, porque Kinésica es una sala de terapia privada. A veces el tiempo, ya cuando trabajas en el público, trabajas 8 horas diarias, pues ya llegar después de tus horas de trabajo, también a brindar un servicio privado, te cuesta un poco más. Y realmente como que de alguna manera pudiera decirse que estaba subutilizado el espacio y se daba algún que otro servicio de terapia. Cuando yo llego, intento trabajar en el servicio público inicialmente, que era en el que tenía experiencia y donde realmente uno viene con la mentalidad de que, bueno, si no tengo un puesto fijo en un hospital público y, y un salario fijo y una cuestión de esto, pues no soy nadie, me voy a morir de hambre, no voy a poder satisfacer las necesidades básicas y para cualquier proceso necesito ese puesto. Yo no llegué a ese pensamiento ni a cambiar el pensamiento por mi propia inspiración y porque yo fuera quizás, pues realmente fue por necesidad. En el mismo hospital donde yo trabajé durante la misión me contrataron un año en esa etapa de la misión. Después cuando regreso en ese mismo hospital me vuelven a contratar. Y cuando me vuelven a contratar, al mes de estar contratado y de estar trabajando, pues de pronto me dicen, no, el problema es que por su partida, que es como dicen acá, que es como decir, pues, no sé, como el puesto laboral y el salario que destinan para ese puesto, lamentablemente está destinada en este momento para pagarle a un recién graduado, un devengante de beca que le llaman, que ya había estudiado en algún otro lugar y que tenían que incorporar al sistema y entonces en mi puesto y mi salario pues era el que iban a destinar para ese tipo de acciones y bueno, nada, me cerraron el contrato, me quedé sin trabajo. Primero se me traslocó todo y me vi en otro país, con otras condiciones. Esa cuestión de, de tener un puesto fijo en una ciudad que quizás no me quería mudar de ella, ni quería salir de ese lugar, a salir a buscar trabajo a otra ciudad que implicaba pues alejarme de mi familia, de mi esposa. En 4 meses llegaba mi primer hijo. En Wow. fin, de que todo se me complicó y a la misma vez también me hizo reflexionar sobre la base de que quizás aunque resolviera otro trabajo público u otro puesto de trabajo similar, ¿qué seguridad tenía de empezar a trabajar de nuevo en otro lugar, en un puesto similar, público igual, y que de cierta manera pues no hubiese esa misma inseguridad? Entonces yo dije, bueno, pues evidentemente no puedo depender de ni mi estabilidad profesional, personal, emocional, familiar. No puedo depender de esta cuestión que evidentemente tampoco depende de ellos y que sabe Dios de quién depende. Entonces, en ese sentido, empezamos a direccionar un poco más la atención privada, crear una consulta dentro de Kinésica, tratar de fusionar los dos servicios y crear hasta cierto punto, no lo habíamos pensado así, pero bueno, de cierta manera teníamos un binomio perfecto, un traumatólogo, una fisioterapeuta, entonces por la parte de traumatología, pues uno se encargaba ya de la parte ya médica, por la parte de la terapia física y la rehabilitación, pues ella se encargaba de todos los demás y entonces de ahí pues fue surgiendo y fue creciendo un poco más de lo que había en aquel entonces. Empezamos a ampliar un poco más de servicio de terapia según las necesidades que veíamos en los propios pacientes, direccionar la parte más bien también de la rehabilitación y la parte del ejercicio, ir creando entonces ya servicios de terapia invasiva, ecoguiada, incluso de traumatología también ecoguiada, en fin, de que ir aumentando un poquito más el diapasón y a la misma vez el abanico de tratamientos que podíamos brindarle a esos pacientes acá. Y de esa manera, pues con el tiempo ir también creándonos un nombre, un reconocimiento y de
esa forma, pues que siguiera la recomendación de paciente a paciente, de boca a boca que hablamos, y de ahí pues llegar a tener ya quizás una mayor estabilidad, tanto desde el punto de vista de traumatología como de la parte de terapia física y la rehabilitación, que en ese sentido también para mí fue una escuela, ¿no? Sobre la base de que bueno, tú fuiste testigo quizás de lo que te voy a decir, ¿no? Pero que realmente uno como especialista y como traumatólogo, como le dicen acá, que allá le decimos ortopédico, ¿no? Pues simplemente, a pesar de que lo estudia y lo direcciona de alguna manera, pues a veces simplemente ya como que te entrenabas en ya terapia física y rehabilitación, 15 sesiones y ya. Y realmente el paciente iba a la terapia, estaba en esa fase de terapia y le surgían a veces dudas, preocupaciones, situaciones. Estudiabas en la carrera de que, no sé, de que me había medio físico, la magnetoterapia, el ultrasonido, el láser o la laserterapia, pero, pero no acompañabas a tu paciente en ese proceso. Realmente no estabas ahí el día que el paciente se estaba dando magneto y que a lo mejor te decía, hoy estoy con un poquito más de dolor, o, o mira, se me amortiguaron estos dos dedos y no siento bien aquí, o se me cayó hoy la taza de café de la mano, qué sé yo. En fin, de que te empiezas a dar cuenta desde que creyéndote el súper especialista, porque eras el ortopédico, el traumatólogo que daba la orden de terapia física y la rehabilitación, y el paciente venía con buen resultado, pues a veces hasta tú le achacabas ese buen resultado a la gran cirugía que habías hecho sin darte cuenta todo el esfuerzo que había en esa terapia posterior, por parte no solo del tratante y del terapeuta que estaba al lado del paciente, sino por el propio paciente. Y en ese proceso tú no lo habías acompañado. Y realmente para mí ha sido una escuela acompañar a los pacientes también en ese proceso. Estar ahí al lado de ellos, de ver la duda, la preocupación que surge, la molestia. Hay terapias que incluso en las primeras fases generan más dolor. Yo a veces, sinceramente, no tenía conocimiento de eso y a veces eso hace que el paciente quiera abandonar la terapia en esas primeras fases y realmente no tenga los beneficios en un futuro. Y en fin, que también ha sido una experiencia, ha cambiado mi manera de ver el paciente, la rehabilitación, la traumatología, incluso desde ese punto de vista, hasta el punto de que hoy soy del criterio de que un paciente bien operado o con un buen tratamiento que requiera terapia física y rehabilitación, con una mala rehabilitación, queda peor que un paciente mal operado y mal tratado con una buena rehabilitación. Wow. Incluso me ha sorprendido ver las cosas que me pasan con los pacientes de como digo yo, de no sé, de ver dos cirugías que tú ves las radiografías y te das cuenta que no operas radiografías, que no operas, que el implante muy bonito, todo muy bacán y todo perfecto, y la placa bien puesta y la técnica de excelencia, y tienes dos pacientes iguales en ese sentido, con una técnica impecable y una radiografía impecable, y sin embargo uno hace una buena terapia física en la rehabilitación y otro hace una mala terapia física en rehabilitación, y cuando vienes a ver los resultados son diametralmente opuestos. Wow. A veces incluso hasta autodidacta. Una paciente que, no sé, que por vivir en una zona intrincada, en una zona muy complicada, que no podía salir. Imagínate que para salir a lo que sería la carretera tiene que caminar como una hora. Después entonces ahí coger carro y acercarse a la ciudad, y de ahí a la ciudad son como 2 horas más. Imagínese esa paciente para ir a la terapia tiene que 3 horas solo de viaje, entre comillas. Esto es cumpliendo tiempo de que llegue a la carretera y el carro prácticamente Está la ahí. recoja, ¿no? Exactamente. Y cuando vienes a ver, imagínate, va a darse terapia constantemente a esa paciente es prácticamente imposible para ella. Sin embargo, uno a veces logrando que se den los medios físicos iniciales, pero después indicándole una buena rehabilitación, algunos ejercicios en la casa. Bueno, para no hacerte la historia larga, llegué a visitarla incluso.